para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Muñoz Reyes, para los que no me conocen, para los que sí que tengo ahí como caras conocidas, Fabiola por allá. Ay carajo, ya se me estalló la historia. Entonces, el día de hoy, pues por solicitud directamente pues de ustedes, tenemos ahora una mesa de participación en la construcción del plan básico de ordenamiento para hablar un poco con las comunidades religiosas. Me comentaron hace un momento que tienen una propuesta ya como estructurada que quieren compartir. Entonces, la idea es de pronto cambiar un poco la metodología de lo que siempre planteo yo, que es como inicialmente hago el enfoque general de todo el municipio y después al final como que cada uno plantea sus alternativas. Porque tengo entendido que la gran mayoría creo que ya ha visto las reuniones que están grabadas en YouTube, ¿o no? Ah, bueno, entonces vamos a hacer la reunión como siempre. Ah, bueno. Pero entonces en el espacio que vamos a abrir para que cada uno de ustedes participe, entonces ahí damos el espacio para poder compartir la propuesta. Bueno, entonces la charla es orientada pues a primero entender un poco qué es el ordenamiento territorial, cómo funciona, para qué sirve. Luego de esto vamos a ver un contexto general de cómo está el municipio. Y finalmente vamos a hablar en lenguaje de tres cosas: problemáticas, propuestas y potencialidades. La idea es que a partir de esto también cada uno de ustedes cuando vaya a hacer la intervención, pues logre identificar estos tres elementos en lo que van a plantear. Digamos que generalmente uno en estos espacios, no, dígame las problemáticas, no, pues todos se conocen las problemáticas, somos buenos en problemáticas, pero la idea es que esto se vuelva un ejercicio constructivo, ¿sí? Y pues de construcción colectiva. Entonces, siempre ponemos nosotros unas carteleritas acá donde se habla de los problemas, las potencialidades y las propuestas. ¿Cuál es la idea? Que cada uno de ustedes, pues, si a bien lo tiene, se acerque y escriba un poco qué es lo que se imagina que puede tener el municipio con respecto a estos tres elementos. En la puerta por la otra cara hay un letrero que dice cómo me imagino mi municipio. La idea es que también nos demos como el espacio también de construir como una idea general, como ese sueño colectivo que uno se imagina que debería tener el ordenamiento, porque finalmente es un espacio donde debemos caber todos. La idea es que esa sea como la apuesta general en la construcción. Entonces lo primero es compartirles aquí un video de contexto general de ordenamiento para que lo puedan ver y ya iniciamos. La Calera es nuestro hogar, un lugar donde confluye nuestro pasado, presente y futuro. Su gran riqueza natural nos reta a encontrar el equilibrio entre el bienestar de nuestra comunidad y el desarrollo económico, sin descuidar la protección del medio ambiente. En este sentido, el ordenamiento territorial, entendido como el conjunto de políticas y acciones para planificar y regular el uso del suelo, es esencial para construir un futuro sostenible y equitativo que permita hacer de La Calera un lugar para todos. En Colombia, este proceso está regulado por la Ley 388 de 1997 y reglamentado por el Decreto 1077 de 2015, que establece las directrices para la organización del territorio. En el caso de La Calera, el primer Plan de Ordenamiento Territorial POT se adoptó mediante Acuerdo 043 de 1999, que fue ajustado en el año 2010 con el Acuerdo 011, que requiere ser actualizado. Esto nos muestra la necesidad de actualizar nuestra hoja de ruta, adaptándola a los nuevos retos y realidades de nuestro municipio. Hoy más que nunca, tu participación es fundamental. Te invitamos a unirte a las mesas de trabajo y a aportar tus ideas para que entre todos construyamos un territorio que mejore la calidad de vida de los calerunos, garantice un desarrollo sostenible y proteja nuestros recursos naturales, sin renunciar a nuestras raíces campesinas. El futuro de La Calera está en nuestras manos. Hagamos de este municipio un lugar para todos, un lugar ordenado. Bueno, entonces ese es un poco el contexto general. Ya vamos a ver a detalle un poco las temáticas. Entonces partamos de esa idea general del ordenamiento territorial, que es lo que pues hoy nos viene como un poco a tener esta mesa de trabajo. Entonces lo primero es entender qué es ese ordenamiento territorial. Básicamente es ese espacio donde nosotros decidimos dónde queremos construir y qué zonas queremos proteger,
cómo aprovechar y optimizar los usos del suelo, cómo desarrollamos nuestro entorno económico sin dañar el medio ambiente, cómo respetamos nuestra historia y nuestra cultura y fundamentalmente pues que se construye con la participación de la comunidad. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Estos cuatro elementos que serían como esos pilares fundamentales para construir el ordenamiento. Lo primero, pues la sostenibilidad ambiental, luego el desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo cultural. Digamos que ahí la primera pregunta es por qué el ordenamiento de una manera u otra no cumple como esos cuatro pilares que debería tener. Porque al final esto se vuelve un acuerdo de construcción colectiva en los que todos deberíamos caber con las diferencias que tengamos y con la manera, digamos, de pensar. Y aquí es donde, digamos, uno tendría como el punto de partida para discutir. Luego de esto, pues comprender que el marco legal del ordenamiento nos plantea una estructura que debemos cumplir a partir de la Constitución Política, la Ley 388 del 97, otra serie de leyes y decretos reglamentarios, que finalmente quedan condensados en lo que sería el Plan de Ordenamiento Territorial. Esto es importante porque finalmente si nosotros no tenemos en cuenta esa estructura normativa, seguramente estamos haciendo un ordenamiento territorial inadecuado. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que, claro, nosotros estructuramos y construimos una propuesta, pero tenemos que tener en cuenta completamente lo que tenemos en esa estructura normativa de nivel general. Eso para que también, digamos, entendamos un poco que el municipio está obligado a cumplir cierto tipo de normativas para poder sacar adelante la propuesta. Entonces, ¿qué principios debe tener el ordenamiento territorial? La función social y ecológica de la propiedad. Claramente es entender que se deben suplir las necesidades sociales de desarrollo urbano y rural, pero también se tienen que proteger los recursos naturales. La segunda, que es la prevalencia del interés general sobre el particular, donde deben existir intereses objetivos generales y públicos y que están por encima de los particulares y privados. No significa que los intereses particulares y privados no puedan estar, significa que los ponemos a discutir sobre la mesa donde todos entendamos cuáles son esos intereses claramente. Y finalmente la distribución equitativa de cargas y beneficios, que es quizás donde más fallamos, porque lo que plantea es que así como nosotros tenemos beneficios en ese ordenamiento, pues tenemos unas responsabilidades y obligaciones que generalmente son físicas en el cumplimiento, digamos, de la normativa y económicas por el aprovechamiento de ese uso. Este es el tema más importante quizás porque aquí es donde salen todos los recursos económicos donde vamos a poder materializar el ordenamiento. Si no tenemos una distribución equitativa de cargas y beneficios, seguramente no vamos a poder construir infraestructura, no vamos a poder construir parques, vías, equipamientos, todo eso que de una manera u otra demanda el ordenamiento y es lo que siempre queremos que logre consolidar. Entonces, propiamente, ¿qué es el plan de ordenamiento territorial? Pues es una herramienta técnica y normativa que nos va a ayudar a saber cómo debemos crecer y organizar el municipio, tanto en las zonas urbanas como rurales, y básicamente se vuelve un acuerdo para vivir mejor y de forma más ordenada. Y ese acuerdo se construye entre quienes, entre todos los actores, públicos, privados, juntas de acción comunal, comunidades religiosas, educativas, individuales, ¿sí? No solamente la institucionalidad. Entonces lo importante de todo esto es entender es que realmente es un acuerdo colectivo que debemos nosotros tener en cuenta de cómo vamos a vivir en el futuro. ¿Cuáles son los tipos de planes de ordenamiento territorial? Los planes de ordenamiento territorial propiamente que son para municipios de más de 100.000 habitantes, los planes básicos de ordenamiento territorial para municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes y los esquemas de ordenamiento territorial para municipios de menos de 30.000 habitantes. Nosotros estamos en este horizonte de los 30.000 a 100.000 habitantes, que hay que tener en cuenta. Un plan básico de ordenamiento territorial, pues lo que nos dice es que tenemos un municipio con una escala media, ¿sí? Con algunas problemáticas y alguna estructura administrativa que permite consolidar algunos esquemas dentro de esa estructura normativa. Un plan de ordenamiento territorial seguramente en un municipio de más de 100.000 habitantes nos va a decir que la estructura administrativa de ese municipio y la capacidad financiera es mucho mayor. Y un esquema de ordenamiento pues seguramente tiene mayor cantidad de fragilidades con respecto a su estructura administrativa y financiera. No significa que tengan componentes diferentes, todos tienen exactamente los mismos componentes, pero de acuerdo a esa capacidad administrativa y financiera, pues podrán desarrollar de mejor manera los instrumentos de gestión y financiación para poder materializar ese ordenamiento. Entonces, ¿cómo se ha dado el crecimiento, el proceso de ordenamiento, perdón, en La Calera? Partimos de nuestro acuerdo 043 del 99, que fue el primer instrumento de planificación. Ese instrumento fija como una primera visión orientada hacia el desarrollo de vivienda en La Calera, donde se hace como esa apertura, donde empiezan a llegar mayor cantidad de proyectos residenciales. Luego tenemos nuestro acuerdo 011 del 2010, que es el acuerdo vigente que consolida realmente esa visión
del municipio como ser oferente de vivienda y receptor de vivienda, pero desconoce otras actividades que son importantes, ¿sí? Actividades económicas, industriales, productivas, pero tiene un enfoque que está, digamos, direccionado hacia el tema de la vivienda y ya veremos si eso es bueno o es malo. Y en este momento, pues el ajuste y revisión general es un proceso que estamos continuando, no es un proceso que inicia en esta administración en este año. El ordenamiento territorial se inició a revisar hace más o menos 5 años, pero lamentablemente ese proceso no se logró consolidar. Entonces, ¿por qué debemos ajustar nuestro plan básico de ordenamiento? Lo principal es porque el cumplimiento de la vigencia de 12 años de la Ley 388 pues ya se venció. Si hablamos de 12 años que dura el ordenamiento y lo aprobamos en el año 2010, significa que el corte del 2022 tuvimos que haber hecho el ejercicio de haberlo revisado. Por eso fue que ya se hizo hace 5 años, lamentablemente no se logró consolidar y estamos, digamos, ya en mora de hacer esa revisión y ese ajuste. Segundo, porque está desactualizada la visión y las dinámicas del territorio. Significa que muy seguramente ya no estamos compartiendo esa misma visión de que vamos a ser residenciales, ¿sí? Sino estamos pensando en qué otras alternativas de crecimiento podemos tener o cómo realmente nos queremos identificar en los siguientes 12 años o qué queremos construir de manera colectiva durante ese periodo de tiempo. Los vacíos normativos y las contradicciones en cuanto al uso del suelo, digamos que eso es algo que es muy común lamentablemente en ordenamiento, donde tengo usos del suelo asignados pero resulta que no son claros, son confusos, o por ejemplo tengo áreas de actividad donde no debería tener ese tipo de actividades, o por ejemplo tengo ya edificaciones construidas donde esos usos no son permitidos y al momento de buscar una legalización, una reglamentación, pues el ordenamiento no me lo permite. Entonces ahí hay varias contradicciones. La incorporación de las determinantes ambientales, tenemos en este momento, digamos que dos que son muy importantes. Lo primero es la resolución 138 que, digamos, nos dice que hay una zona de reserva forestal del municipio que es muy importante, pero que en el ordenamiento del 2010 quedó con unos usos asociados diferentes a los de esa reserva y tenemos como un vacío normativo, porque por un lado el ordenamiento me dice usted puede hacer una cosa, por otro lado esa zona de reserva me dice no espere porque usted no puede hacer esas actividades, entonces es una contradicción muy grande y no la vamos a poder solucionar si no actualizamos el ordenamiento. Y segundo, un asunto importante que es el estudio básico de riesgos, que digamos no quedó incorporado entre el 2010 y hay que tenerlo en cuenta porque eso claramente sí nos va a decir dónde podemos ubicar las áreas de actividad y dónde no. Eso es algo que tiene que quedar muy claro. Y pues desconocemos la vocación del territorio, limitando su desarrollo únicamente a la función de vivienda. Y ahí la pregunta es, ¿será que sí queremos estar solamente con temas de desarrollo de vivienda, sean parcelaciones o acá en planes parciales o vivienda rural dispersa? ¿O realmente necesitamos empezar a construir una visión territorial a partir de entender que son más actividades las que se deberían tener o son actividades distintas? O por el contrario, sí, decir, venga, no, consolidemos este modelo donde solo es vivienda. Cualquier alternativa se puede plantear, todo es legítimo, pero como lo digo, siempre tiene que ser sobre la mesa y que todos los actores entendamos qué podría significar cada una de las diferentes alternativas. Entonces, ¿qué sigue dentro de este proceso? Básicamente, avanzar con el diagnóstico y la formulación, que lo estamos haciendo de manera simultánea, entendiendo que el proceso de formulación, de diagnóstico se inició hace 5 años, estamos actualizando datos, estadísticas, tendencias, pero es información que ya existe, o sea, no partimos de cero. Y la construcción de la formulación, que propiamente es lo que estamos haciendo en este momento. Esto es una formulación, entender de una manera u otra entonces qué debemos atender, de qué manera, cómo logramos, digamos, aproximarnos un poco a las problemáticas, pero también tratando de dar soluciones. Entonces estamos trabajando ese proceso de manera conjunta. Por eso es que en estas reuniones y en estos espacios de trabajo nosotros no traemos como la propuesta diciéndole, mire, esto es lo que va a pasar, sino esperamos es que al final de todo este ejercicio podamos ahí sí mostrar una propuesta y decir, vea, esto lo hemos construido con base en todas las opiniones, propuestas, alternativas y demás que la comunidad ha planteado. Y finalmente, el proceso de concertación y adopción, que es un proceso que ya no es solamente local, acá nosotros como actores, sino se vincula a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, donde se envía la propuesta para que sea revisada, estudiada y validada, y luego de esto regresa nuevamente al municipio. ¿Para qué? Primero para que se genere un concepto técnico de parte del Consejo Territorial de Planeación, luego de esto se enviará el documento al Consejo Municipal, en donde se debe convocar un cabildo abierto para que la comunidad opine sobre la propuesta de ordenamiento y finalmente surtir el paso final que es aprobación o no del ordenamiento territorial.
Esta aprobación se puede dar de dos maneras. La primera es que puede salir de un acuerdo municipal en la que todo el consejo dice sí, estamos de acuerdo, ¿sí? Y sale por acuerdo. O si el consejo no se pronuncia en unos términos legales, digamos de fondo, sobre la no conveniencia del ordenamiento, pues se puede adoptar por decreto, ¿sí? Siempre el escenario es buscar el acuerdo, ¿sí? Pero digamos que el mecanismo legal plantea también que si el consejo no tiene, digamos, la capacidad de tomar una decisión y no argumenta el por qué no lo hace, pues el proceso también permite que se pueda adoptar por decreto y los dos mecanismos pues tienen legitimidad legal para que lo tengamos pendiente. Entonces, aquí donde iniciamos nuestra etapa de diagnóstico, pues esta imagen posiblemente es como la más sugerente o más provocativa que puede encontrar uno, el perímetro urbano en el que nos encontramos. Aquí surgen preguntas de si esto está bien, esto está mal, qué hemos hecho nosotros para llegar a esto. Y esta imagen lo que nos puede decir es, este es el resultado de la norma que hemos tenido del 99 al 2010. Nos guste o no nos guste, aplicada bien o aplicada mal, pero esto realmente es el resultado de lo que hemos construido normativamente. Entonces aquí tenemos toda la ronda del río Teusacá, aquí tenemos los nuevos desarrollos de proyectos de centro comercial y apartamentos, aquí los polígonos de expansión urbana. Entonces uno tiene una imagen que es como bastante variopinta, ¿no? Pero en esta imagen si hay algo que es evidente es que el espacio público no existe, ¿cierto? Muy seguramente la estructura vial tampoco responde a las necesidades. Y ahí uno puede empezar a bajar la escala y a identificar entonces qué es lo que ha venido pasando. Una pregunta ahí puede ser, bueno, ¿y será que todo lo estamos haciendo mal? O hay que tomar otras decisiones que nos permitan llegar a tener de pronto mayores beneficios con respecto a lo que la normativa nos está planteando. Entonces aquí, digamos, simplemente esta imagen es como una invitación a la reflexión de ver si continuamos con esa idea de crecimiento, replanteamos lo que se deba mejorar o realmente decimos como venga, lo que hay que verdad es tener un cambio bastante significativo en la manera de cómo nos estamos relacionando con el territorio. Entonces, en esta etapa de diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Revisar la ejecución y cumplimiento del plan vigente, saber si ese plan vigente cumplió los objetivos que nosotros queríamos, si ese plan realmente consolidó esa visión que queríamos y si eso al final fue bueno, fue malo, fue regular o no pasó nada. Revisar el modelo de ocupación actual. El modelo de ocupación actual es ese famoso mapa de manchas donde entonces yo tengo zonas donde digo si es verde es protección, si es rojo es vivienda campestre, si es amarillo agropecuario tradicional, si estoy dentro del polígono gris que también tiene colores es el perímetro urbano. Ese mapa de manchas, digamos, hay que revisarlo. El ordenamiento de la calera del 2010 tiene una particularidad y es que parece como un dálmata. Tiene manchitas de manera aleatoria por todo el suelo. Entonces uno pregunta, pero ¿será que eso sí está bien hecho técnicamente? Porque puedo encontrar uno un suelo de protección todo verde y en toda la mitad un polígono rojo que se llama vivienda campestre. Pareciera que se estuviera construyendo para beneficiar con nombre y apellido a alguien, ¿cierto? O a predios específicos. Pues eso no se construye así. Se construye entendiendo una serie de elementos temáticos, capas técnicas que se pueden verificar, que realmente va a permitir que al final del ejercicio uno diga, ah, claro, ya entiendo por qué este suelo sí es apto para esta actividad y este no, y no entrar a preguntar o especular por qué quedó de la manera como quedó. La revisión y actualización de la demografía no es lo mismo planificar para un municipio de 30.000 habitantes que para uno de 38.000, que es lo que tenemos ahorita, pero pensando en que muy seguramente podremos ser 50.000 o 60.000 más adelante. Entonces, lo que hagamos hoy no es para nuestra población de 38.000, es para pensar que nosotros vamos a tener una población de 50.000, 60.000, no sé si en 20 años, en 30 años, en lo que sea, pero eso hay que identificarlo. Adicionalmente, la identificación de los conflictos de usos del suelo, ya lo comenté, entonces cuál uso es el que debería generarse y me está generando conflicto con los usos asociados principales que se dan en el suelo. Y la identificación de necesidades de la población y los diferentes sectores. Aquí que es importante, cuando hablamos de ordenamiento pareciera que el ordenamiento es la receta mágica para solucionar todos los problemas. Y parcialmente pueda que dé la solución, pero hay otras cosas que hay que tener en cuenta, como que por ejemplo el ordenamiento muy seguramente en, oiga, mejóreme la calidad de la educación, pues eso es más enfocado hacia una política pública, ¿sí? Oiga, mejóreme los indicadores en temas de deporte, seguramente eso es una política pública, pero ¿qué sí hace el ordenamiento? Decirme dónde voy a tener los equipamientos deportivos para que eso se pueda materializar, decirme dónde van a necesitar los equipamientos culturales, de culto también, los que son educativos. Entonces, esas sí son las condiciones que el ordenamiento fija, que claramente con una estrategia conjunta, paralela, en concordancia, digamos, con una visión territorial, pues deberían materializar
esos indicadores generales que uno se imagina. Entonces nosotros hemos habilitado acá un correo electrónico pbot@lacalera-cundinamarca.gov.co para que cada uno de ustedes, si tiene alguna solicitud, alguna sugerencia, alguna propuesta, algún documento técnico que se quiera tener en cuenta, lo puedan enviar para que nosotros lo podamos estudiar, revisar, si es necesario responder, y ustedes se queden con la respuesta oficial de parte de la Secretaría. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa generalmente en estos procesos? Pues todo el mundo dice, yo fui a hablar allá con el secretario, con el funcionario, y me dijo que yo podía hacer tal cosa. Y cuando uno va y dice, bueno, ¿y dónde está el documento que me soporta eso? No, no sé, pero él me dijo. Entonces es muy complicado cuando uno dice, no, pues ¿qué me dijo? Pues cualquier persona puede decir cualquier cosa, pero en este tema público, pues siempre tiene que haber alguien que responda. Un funcionario que diga, sí, mire, con nombre y apellido dijo tal cosa y que lo pueda soportar. Eso para tranquilidad claramente del ciudadano y también del funcionario para que esté haciendo bien su trabajo. ¿Qué hemos construido adicionalmente? Un formulario para que cada uno de ustedes lo diligencie, escaneen el código si alcanzan a escanearlo desde acá, para que hagan dos cosas. Lo primero, para que lo diligencien claramente con toda la información, temáticas, si hay temas que consideren deban estar más vinculados, ahí se incluyen. Recuerden que este es un tema general de entender todas las problemáticas de toda la población, pero si hay algún factor diferencial que quieran tener en cuenta, pues hay un espacio también para que en una respuesta abierta lo puedan poner. Y segundo, para que lo compartan con toda la comunidad. Hay mucha gente que seguramente no puede venir a estos espacios, no tiene el tiempo, pero tiene, digamos, las ganas de participar, pues lo pueden compartir con la familia, con los grupos de trabajo. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Pues que la mayor cantidad de personas diligencien este formulario para que nosotros tengamos realmente una medida de cómo plantear cuáles pueden ser esas necesidades. Eso digamos que es lo importante dentro de todo este ejercicio. Entonces, ahora sí, empecemos con nuestros temas de ordenamiento. Vamos a arrancar por unas generalidades y vamos a hablar en función de lo que habíamos dicho, problemáticas, potencialidades y propuestas, que es lo que siempre, digamos, tratamos que quede dentro de este ejercicio y todos nos llevemos como esa misma idea conjunta. Entonces, en temas de población que tenemos, un municipio con 36.473 habitantes, de los cuales 18.021 son hombres, 18.552 son mujeres, y dentro de la cabecera municipal tenemos 19.387 personas y 17.086 en los centros poblados y en suelo rural. Esto más o menos que nos dice, tenemos como 50 y 50% de la población, pero no es lo mismo plantear algo de alternativa para el entorno urbano que para el entorno rural. Tienen unos caracteres muy diferenciales y en temas de gestión pública sí que van a haber diferencias con respecto a lo que sería gestión en lo urbano que gestión en lo rural. Pero es importante que lo que tengamos en cuenta, porque a veces como que nos enfocamos solamente en las necesidades urbanas que podemos tener, pero tenemos un municipio que es mayoritariamente rural y ya vamos a ver un poco cómo está esto caracterizado. Entonces, este es nuestro territorio. Esta línea roja aquí que nos está delimitando, esto es La Calera. Tenemos aquí en esta manchita verde todos los suelos de protección. Esta manchita gris que ustedes ven acá es el perímetro urbano. Entonces, ¿qué nos dicen los datos? El 0.45% del territorio es área urbana, ¿sí? Y el 99.55% es suelo rural. Entonces no llegamos ni al 1% en suelo urbano. La mayor parte del territorio es suelo rural. Y adicionalmente, 1.232 kilómetros de vías, caminos y senderos. Ahorita que el tema del invierno nos tiene un poco azotados y estamos empezando a buscar los culpables de por qué las vías están en el estado que están, por qué el mantenimiento de las vías no se hace, pues les digo que 1.200 kilómetros de vías, caminos y senderos para un municipio como este es demasiado. Es completamente imposible que se pueda generar un mantenimiento total de esa red. Entonces, lo que hay que plantear acá es cuáles pueden ser las estrategias para priorización de la inversión. Y ya vamos a ver, digamos, en qué términos se puede dar. Entonces, aquí qué tenemos. De ese suelo rural, nosotros tenemos aproximadamente el 50% de suelo en áreas de protección. Esto de una manera u otra fija unas condiciones de hacia dónde deberíamos orientarnos. Si tenemos un suelo del 50% de áreas de protección, hay que pensar es cómo gestionamos ese suelo. Porque muy seguramente la alternativa no puede ser, no, lo de protección allá no se toca y no pasa nada. No, eso hay que gestionarlo. Porque finalmente lo que no se reglamenta deja unos vacíos gigantescos porque nadie sabe qué hacer. Inclusive para nosotros generar áreas de protección tenemos que saber cómo lo gestionamos y claramente reglamentar y dejar algo completamente claro para que se pueda materializar esa protección en el mediano y en el largo plazo.
Entonces tenemos algo muy importante acá y son nuestros recursos hídricos. Esto que les venía mostrando, pues ahora se le suma otra información importante. Estas líneas negras que tenemos acá son las vías. Las líneas azules que tenemos acá son todos nuestros recursos hídricos y los puntos azules que se alcanzan a ver allá son todos los nacimientos. Aquí tenemos los centros poblados, este gris clarito son las zonas de expansión urbana. ¿Y qué nos dice esta radiografía de recursos hídricos? Tenemos 54 acueductos veredales, tenemos 6.074 usuarios de acueducto en la zona rural y tenemos 6.840 usuarios en la zona urbana. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? No es lo mismo prestar servicio de acueducto rural que de acueducto urbano. Muy seguramente la complejidad de los acueductos rurales y la susceptibilidad de la prestación del servicio es evidente, ¿cierto? Pero recordemos que tenemos la mitad de la población en lo urbano y en lo rural. Y pareciera que tenemos unas diferencias muy grandes, inclusive dentro de la misma prestación en los acueductos rurales, lo cual, digamos, indica que ahí sí hay una necesidad de ordenamiento, de poder gestionar mejor el fortalecimiento de los acueductos rurales y garantizar pues esa cobertura de servicios públicos para los habitantes rurales. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Pues un actor importante es el acueducto de Bogotá. Creo que hay unas discusiones muy fuertes sobre lo que ha pasado durante los últimos 40 años, si el acueducto fue justo, si no fue justo, si le está trabajando en función de la calera o no. Entonces, nuevamente, uno tiene que decir, señores acueducto, venga, nos sentamos acá todos, discutamos, veamos cuáles son las mejores alternativas, porque si nuestros recursos están acá y usted simplemente está pensando es en función de Bogotá, pues creo que no es la salida, ¿sí? Por más que se hayan hecho algunos acuerdos previos, pues hay que ver, no como desde lo normativo se saca adelante esto, sino es realmente, digamos, un acuerdo de voluntad de cómo tratamos de construir entre todos esa propuesta. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Pues nuestra planta de tratamiento de aguas residuales. Sabemos que el año pasado tuvimos una crisis ambiental y sanitaria porque pasó algo que no debe haber ocurrido y es el municipio vertiendo directamente sobre el río Teusacá por la falla eléctrica que tuvo la planta. Eso habla, digamos, de la mala gestión que durante muchos años el municipio ha tenido, porque eso debe tener un tema de mantenimiento, un manejo más adecuado, y dejó en evidencia que la capacidad de esa planta pues ya no da para más y estamos hablando de seguir desarrollando proyectos. Entonces uno dice, espere porque tal vez como que eso no tiene como un sentido, ¿sí? Entonces eso, digamos, habla de que este ordenamiento futuro en su construcción deberá tener en cuenta es cómo solucionar el tema de los tratamientos de las aguas residuales para la población futura, no solamente para la población de este momento, pero nos va a fijar también una manera de cómo debemos generar esa planificación estratégica. Lo mismo con la planta de tratamiento de agua pues, potable, la PETAP. Tenemos instrumentos de gestión ambiental que no están tan vinculados al ordenamiento como los PSMBs y los PGIRs. Eso hay que adoptarlo un poco más desde lo normativo. Hay que empezar a vincular estos dos instrumentos ambientales al propio hecho del ordenamiento territorial, vía normativa de licenciamiento, también en temas de servicios públicos ser un poco más insistente, porque esto se vuelve un ecosistema de actividades que se tienen que empezar a integrar para mejorar, digamos, los indicadores en estos asuntos. Las contradicciones ambientales. Ya habíamos hablado hace un momento de la resolución 138. Estas manchitas amarillas que ustedes están viendo acá corresponden a esa reserva forestal protectora productora de la cuenca alta del río Bogotá, que es ese suelo donde hoy en día no se puede hacer nada, porque lo que dice es que si usted no delimita municipio y si la CAR no genera el plan de manejo ambiental, pues no hay actividades. Entonces, para poder llegar a ese escenario de tener ese plan de manejo ambiental, lo primero es cumplir con nuestra tarea de hacer nuestro ordenamiento y sentarnos con la cara de decir, venga, sentémonos a ver cuáles van a ser las reglas y los parámetros para que eso se pueda materializar. Entonces, esa es una de las tareas también de este ordenamiento territorial. Aquí hay un análisis de ocupación del suelo. Ese es el embalse de San Rafael en 1977 y aquí hay un par de manchitas naranjas que nos dice cuál era el perímetro urbano del municipio en esa época. 1998, un poquito más grande la mancha. 1997, un poco más grande la mancha. 2015, ya con nuestro nuevo ordenamiento territorial, nos plantea esta mancha. Y 2018 nos plantea ya pues esta serie de elementos de construcción. Entonces ahí la reflexión es, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Estamos creciendo donde debemos crecer? ¿Por qué estamos creciendo de esa manera y no de otra? Entonces ahí es un poco identificar territorialmente qué estamos haciendo. Eso es una pregunta importante dentro de todo este desarrollo. Entonces, ahora hablemos de la capacidad de uso del suelo.
Habíamos hablado que el 0.45% es suelo urbano, pero el 0.44 es de expansión urbana. Significa que yo en el ordenamiento del 2010 lo que dije es, voy a duplicar mi suelo urbano. Porque si estoy hablando que el 0.44 era urbano y ahora estoy poniendo el 0.45 de áreas de expansión urbana, eso es duplicar el suelo. Y uno dice, ¿será que sí necesitábamos tanto suelo de expansión para generar proyectos? Si la apuesta de eso era que vía desarrollo de esos proyectos era para construir vías, parques, mejorar los servicios públicos, uno dice, claro, yo me doy, como dirían coloquialmente, la pela y lo hago. Pero después de tener la aplicación de este instrumento, nos damos cuenta que como que no ha funcionado muy bien. Seguramente la respuesta, digamos, a ese planteamiento no es la mejor. Luego de esto tenemos el suelo de desarrollo restringido, que es el 46.60, y el suelo de protección, que es el 53.4. Entonces tenemos nuevamente la mitad del suelo en actividades de protección. Pero protección no significa no hacer nada. Protección significa que yo tengo que pensar mis actividades que estén acordes a ese elemento importante y estructural que es la protección ambiental. ¿Qué más hay que tener en cuenta? De este suelo de desarrollo restringido, el 12.62% es vivienda campestre. Es donde se están ubicando todas las parcelaciones y los condominios y conjuntos. Si nosotros hubiéramos agotado todo ese suelo, ese 12%, que es 12 veces el suelo del perímetro urbano y de expansión urbana junto, o sea, es mucho suelo, eso tiene la capacidad de tener más o menos 30.000 unidades de vivienda. Si yo multiplico 30.000 unidades de vivienda por 3 habitantes por vivienda, eso me da 90.000. Y tenemos un municipio de 36.000 habitantes. Entonces, un poco ese ordenamiento que nos estaba diciendo, pues vamos a tener mucha mayor cantidad de gente, ¿cierto? Entonces ahí la pregunta dice, bueno, y si vamos a traer todo ese poco de gente, ¿dónde están los servicios complementarios? ¿Dónde están los equipamientos educativos? ¿Dónde está el mejoramiento, digamos, en las redes de infraestructura de soporte básico? ¿Sí? Las carreteras. Pero pareciera que el ordenamiento no entendió eso, sino simplemente entendió habilitar el suelo. Entonces ahí hay también una pregunta de reflexión. Pero adicionalmente, la producción agrícola, forestal y ganadera es el 32.78%. Entonces hablamos de un municipio que es rural. Aquí, digamos, hay opiniones muy variadas con respecto al uso del suelo rural, sobre todo si estamos en las veredas de Oriente y luego pasamos hacia las que están sobre toda la cuenca del Teusaca, porque lo que encontramos es que hay mucho suelo que tiene potencial de desarrollo agrícola que no se ha logrado consolidar ni se ha logrado desarrollar. Y ahí, digamos, hay un indicador de que hay un potencial de actividades que se puede empezar a reglamentar para construir un municipio de pronto con una visión un poco más integral frente a las actividades. Y los centros poblados, que es el 1.2 del suelo. Pero entonces recordemos, los centros poblados no son suelo urbano, los centros poblados siguen siendo rural y por ende no pueden tener las densidades urbanas. Y eso quizás es una de las críticas que le podemos hacer a los centros poblados actuales, y es que hay muchos casos donde fraccionan el suelo en los centros poblados a predios de 100 metros, de 200 metros, que realmente son predios muy pequeños para estar hablando de suelo rural. Pero eso hay que entrar también a revisarlo a detalle. Tenemos las coberturas de usos actual del suelo. Esta cobertura lo que nos dice es realmente qué hay construido, dónde están los cultivos, dónde están los bosques, dónde están las quebradas, ¿sí? Este mapa es quizás el más importante en la construcción del ordenamiento, porque esto es muy distinto a empezar a pintar los predios de colores, lo que me dice realmente es dónde puedo generar las actividades. Entonces este se vuelve como el mapa base para empezar a construir el modelo de ordenamiento, y luego de esto yo le puedo empezar a sumar capas. ¿Qué capas? No, la infraestructura vial, la infraestructura de servicios públicos, los equipamientos, ¿sí? Los elementos dotacionales, las afectaciones ambientales. Y a partir de tener toda esa serie de capas de información temática, ahí sí ya puedo decir dónde están los suelos más aptos para diferentes actividades. No como seguramente pasó en el del 2010 y fue simplemente pues pintando de manera aleatoria los predios. Hay un tema importante y es el de transporte, porque habla mucho de cómo nos estamos relacionando. 28.897 viajes al año por cada 1.000 personas, un promedio de duración de los viajes de 84 minutos, promedio de viajes de transporte de 22.963 viajes y un promedio de carga de 397.708. Ahí digamos la pregunta es, bueno, ¿y eso es mucho, eso es poco? ¿Qué pasa con ese dato? Por ejemplo, en el tema de la cantidad de viajes hacia Bogotá,
lo que habla mucho es de la conmutación de actividades, la interdependencia que puede haber. Entonces, la calera es receptor de habitantes ¿para qué? Pues para dormir seguramente, pero no está siendo receptor para otras actividades. Entonces, habla mucho de la dependencia que tenemos nosotros con Bogotá porque no ofrecemos esos servicios de primera o segunda necesidad acá. Y hay que tener en cuenta este enfoque. Si hablamos que la mitad de la población de la calera está en la ruralidad, muy seguramente esas personas esperarían poder llegar al perímetro urbano en la calera y abastecerse de bienes y servicios acá. Y resulta que no los tenemos. Así como muchas personas que viven acá en el perímetro urbano, pues les toca irse a Bogotá a abastecerse de esos bienes y servicios que no los encuentran. Entonces, una cosa es plantearlo acá en el perímetro urbano y otra cosa es en el entorno rural porque se duplica el esfuerzo, se vuelve mucho más complejo. Esta es una fotografía que nos puede indicar cualquier momento en cualquier parte sobre la vía nacional. Un accidente y quedamos completamente incomunicados. Eso también plantea la susceptibilidad que hay con respecto a esa comunicación con Bogotá, entendiendo también de esa dependencia. Entonces uno dice, bueno, si eso pasa, ¿cuáles pueden ser las vías alternas? No, pues vaya y coja por el codito. Seguramente a algunas personas les servirá, pero volvamos al mismo ejercicio. Entonces si yo vengo de Mundo Nuevo o si vengo de Quisquis o Tunjaque o la Polonia, ¿será que sí me sirve llegar hasta acá y después irme hasta el codito para hacer lo que tengo que hacer? Muy seguramente no. Entonces habrá que plantear también cómo mejorar esa conectividad que tenemos o por otro lado es plantear cómo el municipio puede relacionarse de una mejor manera regionalmente, no solamente pensando con Bogotá, sino con la provincia del Guavio o seguramente con Sabana Centro. Eso también hay que plantearlo. Entonces, ¿qué tenemos también acá? Pues cómo están las vías en cuanto a las rutas de transporte. Estas son las rutas de transporte actual y aquí están dibujadas en el mapa. Entonces, por un lado, este mapa nos sirve para dos cosas. Lo primero es para identificar si esas rutas de transporte están bien, ¿sí? Si esas son las que el municipio necesita más, necesita menos, habrá que mirar si se mejora la frecuencia o no, ¿sí? Y segundo, para lograr identificar dónde posiblemente se podrán hacer las inversiones en la priorización de la mejora de la red vial rural terciaria, ¿sí? Porque volvamos a lo mismo. El municipio, por más que quiera hacer el intento de mejorar todas las vías, caminos y senderos, es difícil, pero un indicador para saber dónde debo hacer la inversión específicamente si es las rutas de transporte público, porque lo que me están diciendo es que por ahí, digamos, estoy obteniendo un beneficio que es comunitario, ¿sí? Y no como generalmente se lanzan las críticas, y es que, no sé, gestiona el alcalde de turno por allá una placa huella y resulta que es para la entrada de la casa de la familia, ¿sí? Y eso pasa mucho. Entonces uno tiene que plantear son alternativas. ¿Por qué? Si yo priorizo cuáles son las vías de inversión, cuando un alcalde o un concejal vaya a gestionar a la gobernación una placa huella o una intervención, pues lo que tiene que hacer es verificar es cuáles son las que están priorizadas y viabilizar esas. Y no viabilizar unas que uno no sabe para qué o para quién. ¿Sí? Eso debería ser como la razón un poco de esa priorización. Hay un tema que es bastante complejo, pero muy disidente, y es qué ha pasado económicamente en el municipio. En los últimos 12 años el municipio ha perdido el 34% de su participación en el Producto Interno Bruto. Esto a calzón quitado, ¿qué significa? Somos más pobres que hace 12 años. Esa es la realidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el municipio no tiene un generador eficiente de recursos, ¿sí? De impuestos. Los impuestos de industria y comercio del municipio son bajos. El tema del catastro, digamos que independientemente de que no se esté pagando el precio justo de los avalúos, no es, digamos, de manera sostenible en el tiempo la manera de financiar, porque hay que generar actividades que generen un valor agregado que se pueda quedar acá. Y créanme que con desarrollo de vivienda eso no se logra, porque la vivienda lo que me va a generar a mí es actividades complementarias a esas iniciales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo vivienda, entonces deme los servicios. Pero si yo no reglamento los servicios de manera adecuada, pues yo no voy a tener una oferta de valor agregado. Eso, digamos, hay que empezarlo a construir. Entonces, este dato pusimos 12 años. ¿Por qué? 12 años es el horizonte del ordenamiento territorial. Entonces, 12 años y soy 34% más pobre. Entonces, si el municipio sigue bajo la misma dinámica y esa misma lógica económica, pues en 20 años puede ser el 50%, ¿cierto? Entonces, estamos hablando que los recursos que ingresan al municipio, pues usted lo tiene que dividir es per cápita, por cada habitante.
¿sí? Eso pasa mucho en los municipios que se dedican solamente a la dinámica de vivienda, versus otros municipios que de pronto hacen un enfoque más integral, generar corredores de servicios logísticos, por ejemplo. Eso puede alimentar, digamos, una cadena de valor diferente y pues también se puede analizar. ¿Qué también nos dice esto? Pues el 98.9% de las empresas de La Calera son micro o pequeñas empresas y de ese 98 el 63% son empresas de personas naturales. Seguramente esas personas naturales son empresas unipersonales, personas ofreciendo servicios que muy seguramente no están consolidadas dentro de ese sistema productivo o de carga de impuestos. Entonces, eso habla mucho de la fragilidad que puede haber en ese entorno económico local. Y el 63.4% de las empresas de La Calera pues pertenecen al sector de los servicios. Y aquí donde uno dice es qué servicios estamos ofreciendo. Servicios de fin de semana turísticos, de parador, o venta de celulares, o en locales comerciales. ¿Qué servicios estamos ofertando y si realmente esos servicios tienen un valor agregado para la comunidad o no la tienen? ¿Sí? Muy seguramente no, pero ahí también queda la información. Un tema, digamos que se toca porque es un potencial, pero al mismo tiempo, digamos que tiene cierto tipo de condiciones y de restricciones, es el turismo. Porque en este momento el municipio tiene el 85% de sus negocios turísticos que son informales. ¿Qué quiere decir eso? El potencial de captación de recursos para las comunidades locales rurales no se ve, porque muy seguramente los operadores turísticos que llegan acá no son de La Calera. Seguramente son de Bogotá o simplemente vienen de paso de otros lugares, pero entonces hay una discusión importante acá y es, si queremos hacer esa apertura hacia el turismo, pues lo primero que hay que hacer es reglamentarlo. ¿Sí? Si no reglamentamos las actividades turísticas, muy seguramente nunca vamos a obtener los beneficios. Y no hablemos solamente del turismo, hay muchas actividades que si no se reglamentan no van a tener realmente los beneficios a nivel local. Entonces, ¿qué más tenemos? Débil estructuración de los productos turísticos, presión sobre ecosistemas como el páramo de Cruz Verde, baja infraestructura turística básica. Entonces, esto nos deja pues cuatro problemáticas o ejes problemáticos que hay que tener en cuenta. Aquí lo que pretendimos nosotros con estos cuatro ejes es comprender un poco que a partir de estas cuatro problemáticas grandes se pueden integrar todas las problemáticas subsecuentes que puedan haber en el municipio. Entonces la primera, pues claramente es la ambiental y del agua, temas de protección, uso, consumo, qué deberíamos hacer con el tema ambiental y del agua. Eso es algo, digamos, que es transversal y quizás lo más importante dentro de toda esta discusión. El tema de la infraestructura de soporte, no solamente son las vías, es el tema también de los servicios públicos, el tema de saneamiento básico, el tema de gestión de residuos, asuntos ambientales también. Usos del suelo, dónde poner las actividades y de qué tipo. Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a generar actividades nuevas, porque no hay que decir mentiras. Cualquier actividad que se haga en el suelo, donde tenga vinculadas personas, va a tener implicaciones. Y dependiendo de la intensidad, pueden que sean buenas o pueden que sean malas. Porque uno dice, no, el turismo es la respuesta. Pues preguntémonos qué pasa en los municipios que son netamente turísticos. ¿Qué pasa con ese turismo? Si es bueno o es malo. ¿Sí? Si las actividades son industriales, ¿qué pasa? Si las actividades son residenciales, ¿qué pasa? O sea, hay que entender mucho cómo poder gestionar de manera adecuada y evitar en la mayor medida los impactos negativos. Y el tema de competitividad, no generamos un valor agregado en las actividades. Entonces tenemos una demanda de la población creciente, sobre todo en la población joven, que pues se quieren educar, hacen el esfuerzo de educarse, pero a la hora de pensar si tienen la capacidad de quedarse viviendo en La Calera de lo que estudiaron o lo que se imaginan ser, muy seguramente dicen no. Entonces, ¿a qué se deben como restringir? A simplemente vivir en La Calera, porque seguramente tienen una vivienda, pero generar ese valor de oferta adicional en Bogotá. Y ese valor agregado, ¿quién se lo queda? Bogotá. ¿Sí? Entonces, eso hay que plantearlo también dentro de toda esta discusión. Entonces nosotros dentro de estas problemáticas, pues quizás la vulnerabilidad hídrica puede ser la más importante, porque aquí hablamos que tenemos una riqueza hídrica, sí, por supuesto, pero no la gestionamos. Entonces, al no gestionar de manera adecuada los recursos, pues se vuelve una vulnerabilidad porque en algún momento podemos empezar a notar efectos negativos sobre ese recurso. Entonces, hoy en día lo podemos evidenciar. No solamente son los temas de captación de agua, independientemente si son industriales o son personales, sino en cómo, por ejemplo, las afectaciones de las actividades de construcción para una vivienda están tapando las quebradas, ¿sí? O, por ejemplo, cualquier construcción en suelo rural no respeta una ronda o se desvía una ronda. Entonces, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta porque no logramos gestionar de manera adecuada estos asuntos.
Entonces, ¿qué tenemos aquí en un panorama general? 54 acueductos veredales, 34 con concesión, 12 en proceso de solicitud de prórroga y 6 con concesión vencida. Pues si decimos que tenemos 54 acueductos, pues deberíamos tener 54 acueductos ok, todos al día. Sí, porque finalmente estamos hablando de que el agua pues es un derecho, el agua aquí es para consumo, para toda la comunidad, pues lo más horizontal que puede haber es que se haga esa gestión pues de manera conjunta y pues la administración apoyando ese tipo de fortalecimientos. 359 concesiones privadas. Aquí lo que hay que entrar es a revisar de qué naturaleza son esas concesiones, cuál es la capacidad que se le da a cada una, qué le implica al municipio esas concesiones, porque la discusión no solamente puede ser entonces el agua para quién, sino cómo lo estamos gestionando, ¿sí? Porque aquí hay que entender que en este ejercicio pues debemos caber todos. Si el tema de la concesión, digamos, en algún punto es para temas de producción agrícola, pues hay que entenderlo. Si es para consumo humano, hay que entenderlo. Si es para otras actividades, también hay que entenderlo, ¿sí? Pero hay que ver cómo logramos gestionar de manera adecuada ese recurso. La capacidad de uso del suelo, pues que está limitada, claramente, ¿sí? Siempre los recursos son limitados. Ocupación de zonas de protección ambiental. Ese tema, digamos, de qué actividades se deberían realizar dónde, genera, digamos, una presión importante que hay que entrar a gestionar también para que este ejercicio no sea como tan eh, injusto o de pronto desproporcionado. Áreas de protección y riesgo. Tenemos un municipio con el 25.6%, que es este óvalo que tenemos acá, en amenaza de incendio forestal. Corresponde casi al área donde tenemos una gran proporción de bosques o de áreas arbustivas y demás. Eso de una manera u otra habla es de la gestión que debemos tener en el mediano plazo, ¿sí? Ahorita que estamos en invierno, pues seguramente no es tan relevante decir, uy, no, hay muchos árboles, hay zonas de bosques que hay que proteger, pero si estuviéramos en verano, muy seguramente sí tendríamos que hacerlo de una manera adecuada porque cualquier basura, botella que uno encuentre por ahí, eso es, digamos, un tema para un conato de incendio y pues, digamos, los efectos negativos sobre eso son importantes. Pero adicionalmente tenemos también riesgos por inundación hacia las partes planas del municipio, avenida torrencial, también hacia la parte del Manzano y la Jangada, y movimientos en masa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? No tenemos incorporados los riesgos en el ordenamiento, ¿sí? Entonces, no tenemos la claridad de en dónde sí debemos permitir las actividades y dónde no. Hay un estudio de riesgos que el municipio tenía, pero ese estudio, digamos, ha sido muy criticado porque lo que se plantea es que no fue rigurosamente hecho, sobre todo hacia las veredas de Oriente, y las dejó casi todas en una mancha roja donde dice usted no puede hacer nada, ¿sí? Eso digamos que también hay que entrarlo a revisar y en este momento precisamente estamos avanzando con la actualización del estudio básico de riesgos para el ordenamiento territorial. Temas de infraestructura vial. Pues por un lado tenemos la red vial terciaria sin perfiles definidos, sin estado de deterioro, dependencia funcional de la vía perimetral de Oriente con las actividades productivas del municipio, congestión en la vía perimetral de Oriente sentido La Calera Bogotá y sobrecarga de actividades comerciales sobre vía. Esta sobrecarga de actividades comerciales sobre vía tiene una particularidad y es que son actividades no reglamentadas. Son actividades que, por ejemplo, si yo voy saliendo de la portada hacia Pradera Potosí, pues uno ve restaurantes, ve paradores turísticos, ¿cierto? Pero ninguna de esas tiene uso de suelo. Ninguna de esas, de una manera u otra, debería estar permitida. Pero entonces uno dice, ¿sí será que lo adecuado es quitarlas? O de pronto reglamentar las actividades. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Negocio que no da, pues no existe. Muy seguramente, de acuerdo a la oferta y demanda, están ese tipo de actividades porque pues hay una demanda que puede estar sostenida o creciendo que se debe tener en cuenta. Los usos del suelo rural. Pues aquí se presenta una tensión a este mapa que hemos venido mostrando toda la presentación, pues se le ponen estas líneas negritas que están aquí al fondo, que es el tema de la fragmentación de los predios. Y ahorita vemos un poquitico más a detalle cómo se ha venido dando eso. Pero ¿qué nos dicen estas problemáticas? Ocupación inadecuada en zonas de importancia ambiental, pérdida de bosques, páramos y coberturas naturales, incompatibilidad de actividades, pérdida de vocación del suelo rural en el territorio, sobreexplotación de recurso de agua, proliferación de construcciones sin licencia y subdivisión antieconómica de los predios. O sea, lo que tenemos es una serie de elementos en el suelo rural que no nos ha permitido gestionar bien ese territorio. Entonces, lo que hay que pensar es, bueno, si la medida, digamos, me está diciendo que no estoy generando las actividades adecuadas, ¿cómo las debería empezar a trabajar? ¿Qué acciones debería tener en cuenta para poder mantener esa realidad de una manera más adecuada? Entonces, ahí digamos que se plantea también ahorita unas alternativas sobre esto. Este mapa que ustedes ven acá
es el comportamiento de la subdivisión de los predios. Entre el predio va tendiendo un poco más a morado, son predios más grandes, y entre este más acercado a este azul clarito, son predios más pequeños. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues hacia la parte de toda la cuenca del Teusacá, pues lo que encontramos nosotros es que los predios son mucho más pequeños. Salitre, Márquez, San Cayetano, San Rafael, ¿sí? Donde se están empezando a generar la mayor cantidad de viviendas rurales de baja densidad, lo que estamos haciendo es fragmentando todo el suelo. Le quitamos todo el potencial de vocación agrícola o rural porque se han sustituido las actividades. Entonces hay que pensar un poco si esa es la visión o si por el contrario hay que pensar la ruralidad de una manera diferente. Eso también hay que pensar un poco. Problemáticas de movilidad de transporte, esto ya lo habíamos hablado. Hay que entender un poco también que hay 22 instituciones educativas privadas que se movilizan sobre el corredor La Calera-Bogotá. En este momento que hablamos tanto del tema de la movilidad, del tema del estado de las vías, hay que entender un poco si esta problemática pues simplemente la enunciamos o empezamos a gestionar soluciones. O sea, muy seguramente empezar a decir, no, pues entonces los colegios tienen que quitarlos porque pues están generando trancones y daños en las vías, o por el contrario es como se buscan alternativas que sean de gestión compartida para ver cómo se solucionan esos problemas. Eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta también. ¿Qué ha pasado entonces en estos temas de problemática de movilidad de transporte? Pues la tasa de viajes por cada 1000 habitantes en la calera es de 85 por cada 1000. Hay poco uso de transporte público y pocas alternativas de movilidad para priorizar el uso de transporte particular y los trancones de fin de semana que sean de acuerdo a las actividades comerciales turísticas. Entonces lo que uno plantea acá es, si yo estoy hablando que dependo funcionalmente de Bogotá o que tengo problemas de movilidad de Bogotá, sobre todo los fines de semana, ¿no será que la calera tiene que empezar a volverse un receptor de actividades que permitan que todos esos vehículos que salen de Bogotá en fin de semana, en vez de desplazarse a Guatavita, a Huasca, pues puedan tener la posibilidad de generar esas actividades acá? Hay un potencial muy grande de poderlo hacer, pero no tenemos infraestructura básica de soporte para poderlo hacer, ni tenemos un ordenamiento que permita habilitar suelo para esas actividades. Entonces, pero ahí puede estar, porque muy seguramente si yo vivo en Bogotá, yo digo, si yo salgo a la calera y a una hora entonces puedo tener el paisaje natural rural con todo lo que es la temática de actividad de fin de semana, pues seguramente va a preferir no ir tan lejos, ¿cierto? Y disfrutar de esos mismos beneficios que se pueden dar en otros lugares. Eso digamos que también se puede trabajar. Problemáticas de turismo. Entonces, miren, tenemos glampings, parapente, paradores turísticos, polígonos de tiro, cuatrimotos, cabalgatas. Todo esto que les estoy diciendo son cosas que yo muy seguramente ustedes ven todo el tiempo. Y la particularidad es que no hay reglamentación de eso. O sea, no hay un glamping en este municipio que tenga licencia, o que esté reglamentado, o que esté pagando los impuestos que debería pagar. ¿Sí? Lo mismo las actividades turísticas con las cabalgatas, lo mismo con las demás actividades. Entonces, ahí nuevamente la respuesta que es, pues hay que reglamentar. ¿Sí? Y un tema importante, la falta de estudios de carga de turismo en zonas ambientalmente sensibles. Yo tengo que tener la capacidad de decir si llevar 20, 10, 15, 100 personas por día, por fin de semana, es lo que ese ecosistema que puede ser muy sensible y vulnerable puede soportar. Eso, digamos, hay que entenderlo porque lo que no se reglamenta realmente nos genera en el mediano y en el corto plazo, pues unas problemáticas que no ni siquiera vamos a comprender. En el sector agropecuario, pues lo mismo que en el suelo rural, encontramos que las problemáticas son procesos de urbanización difusa o expansión de vivienda rural de alta densidad, sustitución de actividades no agrícolas, restricciones ambientales o crecientes mercados inestables, ubicación de zonas de alta fragilidad ecológica, riesgos sobre la seguridad hídrica y climática del ciclo del agua. Miren, este paisaje que ustedes ven acá, pueda que aquí uno dice, no, están alistando la tierra para cultivarla, pero muy seguramente puede ser también un caso donde yo ya no quiero cultivar porque alrededor ya tengo viviendas, pero el suelo es rural. Entonces a mis vecinos de las viviendas dicen, no, usted no puede cultivar acá porque usted me va a poner aquí el pesticida, está contaminando, está haciendo un montón de cosas y ahí generamos el conflicto. O segundo, que esté alrededor de suelos donde hay polígonos para hacer vivienda campestre y el suelo se vuelve tan costoso que ya digamos no es rentable desarrollar esa actividad. Entonces, de una manera u otra lo que apuntamos ahí es a decir, no, no hagamos nada, sino esperemos dentro de esa misma lógica de especulación qué actividad se podría dar, que al final se vuelven pues desarrollos de vivienda rural dispersa. En el perímetro urbano, ¿qué encontramos?
deterioro de los andenes, invasión indebida de espacio público, subutilización de ese espacio público, parqueo indebido sobre vías, deterioro de la malla vial, ocupación indebida de vías, deficiencia de la señalización vial, construcciones sobre zona de ronda. Parecía que todo estuviera mal, ¿sí? Pero ese es un llamado un poco de saber cómo construimos mejor las alternativas de desarrollo de mediano y largo plazo. Esta es la ronda del río Teusacá, y aquí si ustedes se dan cuenta, los pocos predios verdes que pueden ver no es que sean parques, son predios disponibles que tienen una pendiente muy alta y que muy seguramente pues no sirven para poder generar ese espacio público. Pero este mapa sí nos da cuenta que, por ejemplo, si este es el parque, pues alrededor sí no encontramos una estructura de parques que sea muy sólida, que digamos, y lo que sí plantea es qué alternativas deberíamos empezar a trabajar para que podamos subir en los déficits, o sea, disminuir los déficits, perdón, sobre todo en el espacio público. La Calera no llega a 1 metro cuadrado de espacio público por habitante y el estándar internacional son 14. O tratemos de llegar al de una ciudad buena en Colombia que tiene 7, pero estamos en 1, ¿sí? Entonces hay que trabajar en ese mejoramiento. En temas de competitividad, pues presencia de ecosistemas estratégicos, esto digamos que hay que tenerlo como la estructura y la columna de toda esta propuesta. La articulación regional, no solamente pensando con Bogotá, sino con la provincia del Guaviare y Sabana Centro. Fomento a la ruralidad, consolidación de los sistemas estructurantes, fortalecimiento institucional. Este es clave porque si nosotros no fortalecemos institucionalmente a la administración pública, muy seguramente nunca van a tener la capacidad de darnos las respuestas que necesitamos y la atención a las necesidades que van creciendo. Entonces digamos que el ordenamiento da todas las soluciones. Entonces empezamos a recaudar mayor cantidad de recursos, empezamos a gestionar mejor, empezamos a entender que el municipio debe tener otras actividades. Pero si quienes están acá tomando decisiones no están a la altura de eso, no va a pasar nada. Entonces ahí es donde la comunidad se tiene que vincular de manera mucho más activa y participativa, porque no podemos tener la mediocridad de la administración pública. O sea, ahí sí, como dirían por ahí, los mejores funcionarios son los que deberían estar ahí y que tengan vocación de lo público. Pero personas que no comprendan eso no deberían estar al servicio de lo público, ¿sí? Entonces ahí es donde es importante la participación pues de la comunidad, porque es la que tiene que exigir que suceda de esa manera. Fortalecimiento de sectores económicos. Claramente hay que desligarnos solamente de la captación de impuestos prediales, hay que empezar un poco es en cómo industria y comercio nos puede ayudar a fortalecer otros sectores económicos y quitar del panorama que el uso más importante es el residencial. Muy seguramente se tendrá, es necesario, pero se deberá alimentar de otro tipo de actividades. Eso, digamos, hay que tenerlo también presente. Entonces, ¿qué potencialidades tenemos? Ubicación estratégica a nivel regional con relación a Bogotá, conectividad regional, poder ser un nuevo articulador de prestación de servicios para la región del Guavio, potencial prestador de servicios ambientales para como puerta de entrada en Chingaza y ser un oferente de servicios turísticos. Digamos que esto dentro de todo este ecosistema que es la Calera, pues son apuestas importantes, amplias, ¿sí? Pero que hay que empezar a consolidar y aterrizar, porque pues uno de frases puede alimentar el discurso y decir que todo es muy bueno, pero si al final eso no se aterriza y se vuelve algo concreto y que sea materializable, pues no va a servir. Entonces, en propuestas, pues en tema de adaptabilidad ambiental, pues hay que plantear la conservación ambiental de las zonas protegidas y reglamentación. Hay que garantizar que el derecho a la calidad del agua según las necesidades del territorio y la población pues sea una realidad. Esto significa que el agua pues no es para unos o para otros, es para todos. Hay que entender cómo, si yo soy entonces agricultor, también tengo ese mismo derecho, pero si soy ganadero lo tengo, pero si soy la persona del perímetro urbano también lo tengo, ¿cierto? Hay que entender es cómo gestionamos los recursos, pero que sean en virtud de todos. Ruralidad productiva, reglamentación técnica del uso del suelo según la vocación. Ya hemos hablado que eso no se construye señalando predios con nombre y apellido y diciendo este tiene este uso, no, sino por el contrario es cómo eso responde a una estrategia general de ordenamiento y que sea verificable técnicamente, que al final cuando uno quiera revisar por qué ese ordenamiento quedó como quedó, uno encuentre, ah, claro, es que esto tiene aquí este componente técnico, esta justificación por acá y esta por acá, y no simplemente uno se quede con la idea de no puedo hacer nada, no lo entiendo, pero así quedó, ¿sí? Desarrollo de acciones para el fortalecimiento de la cadena de valor de productos. Entonces, si el municipio dice vamos a mejorar toda nuestra cadena de producción rural,
pues mejorar toda la cadena de producción significa que, claro, tengo que mejorar las vías, sí, pero tengo que ayudar a comercializar, por supuesto. Y tengo que ser como el garante de que ese tipo de acciones se puedan dar, sí. Si lo que hacemos es que dejamos a los campesinos por un lado y el municipio anda por el otro lado, pues eso no se va a poder consolidar de la mejor manera. Fortalecimiento de la infraestructura de soporte, no solamente en temas de vías, sino también en temas de servicios públicos. Eso digamos que es completamente clave. Competitividad económica y social, diversificación de actividades de servicios de escala regional. Entonces, pensémonos un poco qué actividades regionales podemos tener. Ser un centro de acopio regional para asuntos agrícolas, ¿sí? Estamos pegados a Bogotá, seguramente puede ser. O volvernos un clúster de servicios tecnológicos o de servicios de logística, se puede plantear, ¿sí? Pero eso tiene que ir sumando a la construcción de esa cadena de valor, que no simplemente va a pasar si yo pongo una mancha en un predio o en una zona diciendo que eso va a ser, no sé, para comercio de escala regional. Pues hay que entrar a ver toda la cadena de valor, cómo se construye. Y ordenamiento adecuado con las actividades en la zona rural y urbana. Cuando hablamos de adecuado es no generar el conflicto de uso del suelo, entender hasta dónde van las actividades urbanas, hasta dónde van las actividades rurales y entender que no deben ser todas como confrontándose a las dos actividades, sino que se deban volver complementarias y entendiendo qué es rural y qué es urbano. ¿Sí? Eso digamos es algo que es una necesidad importante. Pero todo esto se debe hacer pues con el fortalecimiento institucional coordinado con todos los actores. Entonces, fortalecimiento institucional no solamente es la institucionalidad, hable usted funcionario público, sino de todos los actores, privados, públicos, académicos, institucionales, religiosos, todos tienen que estar vinculados dentro de esta misma discusión, porque finalmente si eso no lo trabajamos de esa manera, pues el ordenamiento no va a poderse materializar y créanme que sacar ordenamiento territorial en este país es complejo, ¿sí? Y a veces uno, pues de nada sirve que hagamos el mejor documento con las mejores intenciones si no podemos tener la capacidad real de materializarlo. En lo urbano, pues mejoramiento de la red vial, integración de la estructura ecológica urbana, fortalecimiento de la oferta de servicios y equipamientos, mejoramiento de la creación de espacio público y articulación de sistemas de transporte público municipal. Eso en términos generales de cómo está el perímetro urbano, ¿sí? Entonces, bueno, aquí termina mi exposición. Entonces, aquí ya la invitación es primero, vamos a proyectar entonces la presentación que tenían ahí para poderla mostrar. Y lo segundo, pues como estamos hablando de problemas, potencialidades y propuestas, pues siéntanse animados a escribir en nuestra cartelera para que ustedes mismos lo tengan, ¿sí? Y en la de atrás, que es la que dice cómo nos imaginamos nuestro municipio. Entonces, aquí hay marcadores, aquí está el equipo de planeación que muy amablemente les colabora a los que quieran escribir. Y pues después de el video, entonces cada uno de ustedes pues levanta la mano y si quieren mencionar algo, pues aquí lo tendremos para que les podamos también tomar nota sobre la información. Muchas gracias. Para ir pasándolas de pronto, ¿qué paso? Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial para el doctor Reyes, representante de la administración municipal, para toda la comunidad religiosa. Estamos acompañados aquí de varias entidades, de varias iglesias. Está la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, con los pastores de la iglesia, el hermano Antonio, la hermana Claudia y algunos creyentes de la iglesia. Yo pertenezco a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Hablo como colaborador de la iglesia, profesando mi fe. También un saludo muy especial para las damas de la Iglesia Católica que nos acompañan, para el pastor Fermín, para el pastor Juan, de la Iglesia Rema, de Jesucristo Rey y los demás iglesias. Me disculpan que en este momento no recuerdo los nombres. Es un espacio muy valioso y agradecemos a la administración municipal por permitirnos este espacio, por abrir este espacio tan importante para el sector religioso, porque tradicionalmente no tenemos muchos espacios, pero es muy importante dada la trascendencia de la labor que nosotros hacemos. Y ese es el propósito de esta breve exposición, dar como un contexto de ese sector religioso aquí en el municipio de La Calera, de parte de nuestra iglesia,
quisimos tener ese contexto de una realidad que se vive aquí en el municipio, el aporte también social, ese beneficio social que hace el sector religioso tanto a la comunidad como a la administración municipal. Es importante que los servidores públicos entiendan y tengan en su mente que las iglesias, las entidades religiosas, hacen un aporte al desarrollo social, como lo veíamos, uno de los pilares de la construcción del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. En ese orden de ideas, el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2010 aquí en el municipio de La Calera nos presenta una dimensión funcional. Se hizo un ajuste y en el artículo número 35 encontramos los sistemas estructurantes del suelo urbano del municipio de La Calera. Esos son los componentes claves que definen la organización y el funcionamiento de nuestro municipio. Entonces ahí encontramos lo que nos explicaba el doctor Reyes, entre otras cosas el sistema vial y de transporte, el sistema de servicios públicos domiciliarios, la estructura ecológica principal, el sistema de espacio público y algo muy importante que nos compete a nosotros como entidades religiosas, que es el sistema de equipamientos comunales. Entonces, ahí estamos nosotros incluidos en ese sistema de equipamientos comunales y es lo que queremos que la administración tenga en cuenta para este nuevo PBOT. Hay una imagen allá, al costado de allá, que es extraída del documento del PBOT del 2010. En el subcapítulo 4 encontramos del sistema de equipamientos colectivos urbanos. En el numeral 13 encontramos la iglesia parroquial, la casa parroquial. Entonces, esto ya es un avance muy importante, que ya por lo menos el PBOT del 2010 tiene como equipamiento comunal a una de nuestras iglesias del municipio. Entonces, vamos a partir de ese avance de que encontramos que es algo pues, que nos beneficia a todos. Encontramos en el uso del suelo y el tratamiento del uso del suelo en el artículo número 57 del PBOT del 2010 que hay un uso institucional. Si alguno lo hemos leído, sabemos que corresponde a la prestación de ciertos tipos de servicios sociales, entre ellos, para resumir, el servicio religioso. Entonces nosotros estamos en ese uso institucional como entidades religiosas y específicamente estamos en el grupo institucional grupo 2, que comprende, entre otras actividades, las de culto, como lo son las iglesias, pero démonos cuenta que en este grupo institucional 2 hay servicios muy importantes porque están las clínicas pequeñas, ancianatos, hogares de paso, están sector educativo, escuelas, colegios de enseñanza básica, centros de educación superior, están administrativos como los centros de atención al usuario de esos servicios públicos, están los espacios culturales, están los espacios de seguridad ciudadana y nosotros que somos un espacio importante. Entonces también hay un avance en ese PBOT que están los centros de culto que son las iglesias. Todas estas actividades son importantes y fundamentales para el sistema de equipamientos comunales. Entonces, démonos cuenta de la dimensión que tenemos nosotros como entidades religiosas y de lo importante que somos también para el municipio. Ese impacto social que nosotros tenemos positivo para nuestra comunidad y somos un aliado de la administración municipal. ¿Cuáles son los beneficios sociales del sector religioso? Hace alrededor de un mes, en este mismo recinto, tuvimos una ponencia de libertad religiosa, se hicieron varias exposiciones para sintetizar lo que se dijo en aquel momento. El sector religioso ha sido refugio, familia y protector de la salud mental de los habitantes de todo el país y yo creo que en el planeta y en La Calera también, porque es que nuestra actividad trasciende de lo espiritual y eso es lo que queremos decirle a la administración municipal, que trasciende de nuestra doctrina religiosa, de nuestra fe, de nuestras creencias, trasciende a un ámbito social, porque prestamos un beneficio social y especialmente en ese tema de la salud mental. ¿Por qué? Porque nosotros prestamos una atención básica a las personas que tienen una problemática, una dificultad, una adicción, un problema
de violencia intrafamiliar, cualquier tipo de problema que afecta su vida, su salud mental, nosotros estamos ahí para dar un apoyo que va primero desde la parte espiritual, que trasciende también a lo social. Entonces, eso es lo que queremos resaltar de la importancia del aporte del sector religioso. Las comunidades basadas en la fe se desarrollan y operan como un activo urbano, ese refugio, esa familia. Por eso es tan importante los centros de culto. Y aquí en el municipio hay centros de culto, hay iglesias. Es importante porque las personas van a buscar ese refugio, esa familia de la fe, como decimos en algunas comunidades religiosas. Y prestamos ese primer servicio, esa primera atención que representa mejorar la salud mental de aquellos creyentes que son igualmente importantes porque son habitantes del municipio. Entonces trasciende a esa salud mental. El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia publicó que en octubre de 2023, en una encuesta, que el 66.3% de los colombianos, cada 2 de 3 colombianos manifestó haber enfrentado algún problema de salud mental en algún momento de su vida, y el 44.5% de ese grupo poblacional considera que el hogar es el espacio más propicio para generar problemas de salud mental. Y nosotros como iglesias, como entidades religiosas, somos parte importante para programas de apoyo a jóvenes que presenten adicciones, adultos mayores que presenten violencia y maltrato en sus hogares o en cualquier entorno donde se encuentren, a mujeres que son las más afectadas según esta encuesta del Ministerio de Protección Social y de Salud. Una comunidad religiosa puede estar desarrollando programas de apoyo a ese grupo poblacional que presente una dificultad. Todos los que estamos aquí, que representamos y pertenecemos a alguna de las iglesias, entonces sabemos que tenemos programas y apoyamos a esos diferentes grupos poblacionales. No solo es un aporte en el plano espiritual, como ya lo dije, sino trasciende a lo social, a lo familiar y a la construcción de valores hacia la sociedad. ¿Cuál es el diagnóstico rápidamente del sector religioso aquí en el municipio de La Calera? Nosotros encontramos alrededor de 14 iglesias y 3 comunidades religiosas, pueden ser más. Esto requiere que también se trabaje en una caracterización y busquemos cómo tener una lista específica y real de la realidad de nuestro territorio. Algunos de los programas sociales por parte del sector religioso del municipio. Se encuentra la Fundación Internacional María Luisa Moreno, desde su línea estratégica humanitaria, realizando jornadas de apoyo, capacitación en emprendimiento, en idiomas, beneficios sociales, un campus virtual para enseñar a jóvenes, adultos mayores, idiomas, emprendimiento, una serie de beneficios. Esa fundaciones de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Están los grupos pastorales, los grupos parroquiales como Emaús, mediante la realización de retiros, labores sociales, el grupo EFETA también, dentro de los parroquiales y pastorales, Emaús para jóvenes, pastoral de la salud, pastoral familiar, pastoral social, el coro parroquial, entre otras actividades. Las demás iglesias seguramente también tienen actividades y beneficios para las poblaciones. Aquí hay una georreferenciación de esas entidades religiosas, cómo están distribuidas en nuestro municipio. Los círculos rojos, allí encontramos como esa concentración. Hay una línea que va hacia ese sector norte del municipio, pero estamos en varias ubicaciones estratégicas cerca a la residencia de los creyentes. ¿Y cuáles son las necesidades del sector? Para nosotros queremos dejar estas diapositivas y este trabajo que hemos hecho como un insumo para ese diagnóstico que nos hablaba el doctor Reyes, como un insumo para que finalmente pueda ser útil para la construcción de este POT. Nosotros necesitamos una inclusión y pluralidad. Incluir en el PBOT una definición amplia de las entidades religiosas que cubra todas las confesiones existentes en el municipio. ¿Qué pasa con el POT del 99 ajustado en el 2010? Que está muy orientado hacia la Constitución del año 86, 1886, y no
a la Constitución de 1991, porque en la Constitución del 91 encontramos el artículo 18, el artículo 19 de la libertad de conciencia y de culto, donde dice que todas las confesiones religiosas son igual de importantes delante de la ley. Y efectivamente la ley, el POT, es parte de esa ley. Entonces necesitamos una inclusión y pluralidad, que avancemos y que el PBOT de La Calera esté a la vanguardia y sea contemporáneo con las normas vigentes en este momento. Eso es muy importante. También está la ley 133 del 94 y la ley reciente, la ley 2488 del 2025, que establecen un marco jurídico para garantizar la libertad religiosa en Colombia, promoviendo diversidad, igualdad, en el tiempo que reconoce la importancia de la laicidad y el patrimonio cultural. Por eso es tan importante que estemos también a la vanguardia de la nueva normatividad para que el sector religioso esté incluido en pluralidad en el PBOT. Nosotros necesitamos como sector religioso, en función de ese beneficio y aporte social que nombramos anteriormente, que prestamos ese servicio social al municipio, necesitamos también mejoras en la infraestructura urbana y de seguridad, como el alumbrado público. Adolecemos de un buen alumbrado público en algunos sectores del municipio, porque hay circunstancias que no lo han permitido. Hemos encontrado respuestas de que algunas zonas las maneja directamente la Perimetral de Oriente, otras zonas las dieron en concesión a la empresa Dolmen, pero en algunos casos de las iglesias yo creo que tenemos deficiencias en el alumbrado público y por ende entonces se genera inseguridad en ese entorno para las iglesias. Nosotros como comunidad religiosa ya fuimos víctimas de la inseguridad y llegaron cerca a nuestra congregación a robar unos vehículos porque no hay un eficiente alumbrado público. También necesitamos señalización de tráfico vertical y horizontal para todas las iglesias, que haya señalización de un lugar de culto también en las vías para beneficio, para seguridad de los peatones, también de los conductores, de los usuarios de la vía. Reductores de velocidad también necesitamos porque tenemos cultos a diferentes horarios entre semana, los fines de semana, y se desplaza la población, los creyentes de las iglesias, y pues sería bueno contar con reductores de velocidad como lo tienen algunas instituciones educativas. Entonces nosotros también, dando ese aporte, ese beneficio social, pues también necesitamos ese cuidado en el tema vial. Sistemas de vigilancia y de seguridad por parte de las autoridades, de alguna manera que el PBOT también nos ayude a tener una mejor vigilancia y seguridad para nuestras instituciones religiosas. Y algo importante que es considerar una mayor flexibilidad en los requisitos de parqueadero, porque en la norma del 2010 hay unos requisitos para el grupo institucional 2, pero pues nosotros en el municipio de La Calera, como bien lo decía el doctor Reyes, no hay espacio para parquear vehículos y no podemos de pronto tener una serie de parqueaderos para cumplir con una normatividad. Entonces necesitamos que en función de ese aporte social, de ese beneficio que prestamos, sean flexibles en ese espacio, en esa regulación, y que nos permitan también tener espacios de parqueadero adyacente en las vías aledañas, en ciertos horarios de culto, que no generen afectación y que sea algo concertado con las autoridades. Es como una propuesta que también estamos trazando en este momento. Y por último, en cuanto al uso del suelo, todo lo hacemos con base del aporte y beneficio social que hemos expuesto, que las entidades religiosas requieren de una asignación del uso del suelo flexible, que tengan cercanía física con las viviendas, que este PBOT que se trace no sea restrictivo para las comunidades religiosas, para las iglesias, y que de pronto no nos desplacen hacia lugares por fuera del casco urbano donde no podamos contar con esa cercanía hacia las personas en función, repito, y es muy importante que trasciende hacia lo social. Entonces, en este momento no hay una regulación específica y cuando la vayan a tomar las autoridades correspondientes, que sean flexibles con los centros de culto. En el índice de edificabilidad,
No todos los representantes aquí de las iglesias, no todas las iglesias tenemos una propiedad. Muchos estamos en salones, en bodegas arrendadas, pero en algún momento podemos llegar a construir nuestras iglesias. Entonces es importante que también haya como esa flexibilidad en ese índice y en ese uso del suelo para que no nos vayan a restringir y no nos vayan a sacar del casco urbano y alejar de la cercanía de las personas. Que las características de tamaño y de impacto pues sean acordes también a los habitantes del municipio, al beneficio que estamos prestando, como repito, que la zonificación, especialmente la urbana, no restrinja las actividades de culto. Eso, a grosso modo, es lo que nosotros estamos identificando aquí en la realidad de nuestro municipio y lo que queremos exponer, argumentar y hacer como esa solicitud aquí al doctor Reyes, aquí a nuestro alcalde, doctor Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido. Y estamos prestos y reitero pues esa voluntad que tenemos las entidades religiosas de seguir colaborando desde la parte social y también en ese beneficio para la administración. El trabajo que nosotros hacemos como entidades religiosas y que trasciende a lo social, eso representa un beneficio también económico para la administración municipal, porque ese presupuesto que hay para atender distintas problemáticas se puede ver reducido, porque nosotros menguamos en cierta manera esa problemática social en este municipio. Muchas gracias y espero haya sido claro todo. Sí, señor, bastante claro, muy chévere. Bueno, ¿quién más de ustedes quiere participar? Su merced se quiere, pues acérquese acá. Es para que quede en la grabación, porque pues sí estamos tratando que esto quede registrado, para que después no digan que, que no estamos teniendo en cuenta la participación. Muchas gracias, buena tarde para todos y gracias por esa exposición y ese aporte tan importante para el PBOT y sobre todo que ponga al sector religioso en un estándar un poco mejor comparado con la revisión anterior. Y también me gustaría, a solicitud, digámoslo, pedirle al doctor Reyes y a todos los que tengan que tomar decisiones con este plan de ordenamiento territorial, que se incluya la posibilidad de que haya lugares de culto en los centros poblados. Digamos, hablemos de 36, Mundo Nuevo, que muchas veces a las personas, a los creyentes de esas veredas les es difícil desplazarse, eh, uno por vías, por el tema de vías, otro por el tema de distancia, al casco urbano, pero que también fuera incluido con esa flexibilidad que se requiere para que el sector religioso, en concordancia con la fe que profesa cada familia, pueda ser atendido en esos espacios. Era como mi aporte y agradecer al alcalde y a todos por estar tan atentos en esta exposición y por ser también amables al permitirnos estar aquí para aportar a ese plan de ordenamiento territorial. Muchas gracias. Bueno, mientras ya alguien más se anima a participar, vean, este código que está aquí para que también lo escaneen es para evaluar el espacio. Entonces, para que nos digan si estuvo bien, estuvo mal, qué hay que mejorar, cómo se enteraron, porque pues la idea es que esto siempre se retroalimente, ¿sí? Entonces, los que han participado en otras mesas se han dado cuenta que hemos agrupado otros temas, integrado otros temas, otros datos, porque siempre estamos tratando de construir, digamos, en el tema del diagnóstico la mejor información posible. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Ninguno? Bueno, siga su merced. Muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Julio Vázquez, yo soy vicepresidente del Consejo Territorial de Planeación. Se han venido haciendo mesas de trabajo para construir nuestro plan de ordenamiento territorial. La información y el proceso que se ha llevado es un proceso muy organizado. Este tipo de mesa en el anterior ajuste que se le hizo al POT no se había hecho. Es muy importante la participación del sector religioso en este tipo y en la construcción de nuestro plan de ordenamiento territorial. Del 99 a este año, las congregaciones religiosas aquí en nuestro municipio han aumentado. Hay ya como lo decía aquí don Miguel, han aumentado, hay muchas congregaciones religiosas
y se les debe prestar una atención importante, arquitecto, en la construcción de este plan de ordenamiento territorial. Y hay que recalcar lo que decía aquí don Miguel, la importancia que están teniendo las congregaciones religiosas en la construcción de tejido social. Las congregaciones religiosas son un aliado de la administración municipal. En las congregaciones religiosas se atiende espiritualmente, socialmente y humanitariamente a las personas. Yo digo, bueno, hay muchas personas que en vez de ir de pronto a la comisaría de familia, en vez de ir a la personería municipal, asisten a una iglesia, porque en una iglesia encuentran un apoyo, encuentran un consejo, encuentran una orientación. Entonces, arquitecto, es importante que se tenga en cuenta la clasificación de estas entidades en este plan de ordenamiento territorial. Ya se decía que seamos como flexibles, que estén cerca de la comunidad. Ojalá en todos los barrios existiera una comunidad religiosa. Y ya lo decía aquí el pastor Fermín, ¿por qué no en los centros poblados tener congregaciones religiosas? Eso es muy importante. Entonces, ese era mi aporte y tal vez nosotros como Consejo Territorial de Planeación, en nuestras recomendaciones estaremos dando este concepto, arquitecto. Muchas gracias. Sí, digamos que ahí para tener en cuenta, pues muy seguramente la regulación será en el institucional 2, ¿sí? Que es donde, digamos, se pueden albergar las actividades. Que hay que tener en cuenta que no es fácil, es porque, digamos, ustedes ven la situación del perímetro urbano. El tema de parqueos, créanme que eso es transversal a casi todas las actividades. Entonces, por un lado está listo la necesidad de parqueos, pero también está la necesidad de la movilidad, ¿cierto? Entonces, claro, la alternativa muy seguramente no va a ser generar parqueos sobre vía, sino es cómo habilitar áreas que sean conexas a los equipamientos para que se puedan disponer de áreas o predios para parqueos, ¿sí? Eso no va a ser tan fácil porque si ustedes mismos se dan cuenta, predios disponibles para esas actividades no hay, pero muy seguramente, digamos, se podrán reglamentar que empiecen a aparecer posiblemente edificaciones destinadas exclusivamente a parqueaderos. Esa puede ser una alternativa. Entonces, créanme que eso sí lo estamos de verdad verificando. El tema que mencionaban del espacio público, de la iluminación, eso creo que también es importantísimo, es transversal casi que también a todas las actividades. Entonces, creo que hay mucha afinidad con lo que ustedes están planteando versus lo que realmente debería ser. O sea, al final estamos hablando de accesibilidad universal, estamos hablando también de que los equipamientos colectivos son importantes y pues finalmente el espacio es para todos. Entonces, eso créanme que ahí estamos trabajando. Ya lo próximo que viene, entonces no sé, antes de que alguien más quiere participar o vamos avanzando. Bueno, entonces, ¿el concejal quiere decir algo? Pues de una vez, concejal, eso, aproveche. Muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Fabián Ochoa, concejal del municipio. Sí, en el marco de esta participación ciudadana, y está hablando con el señor alcalde, este año es crucial porque se están realizando dos proyectos importantes de actualización de datos. Justamente esta mañana en la sesión hablábamos de lo que se está adelantando el tema de actualización catastral, que va a servir de un instrumento muy importante también para alimentar el tema del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Y pues como decía el arquitecto ahorita, estaba tomando atenta nota, el Consejo Municipal obviamente aprobará cuando se presente el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, digamos que la solicitud que se ha hecho es que se fortalezca el tema de la participación ciudadana. Digamos en el caso, y le leo un saludo especial al pastor Fermín, digamos, yo asisto a la iglesia del pastor Fermín hace unos 20 años más o menos, sí, he asistido a la iglesia y se ha dificultado temas importantes, como lo decía el arquitecto, como el tema del parqueo, sí, como el tema de la ubicación. Entonces las iglesias, como lo decía también el señor, se olvida su nombre, Miguel, prestan un servicio también social y comunitario que deben tenerse en cuenta en el marco de la realización de este tema del Plan Básico de Ordenamiento Territorial en el desarrollo de esas actividades que no son netamente espirituales. Sin embargo, digamos que la invitación y la solicitud que quiero hacer, digamos como concejal, es igual como lo hacía esta mañana, es que se fortalezca el tema de la participación ciudadana y que todas esas ideas, todos esos criterios, todos esos pensamientos se tengan en cuenta a la hora ya de presentar el documento final, pero que se haga la retroalimentación para saber qué se tuvo en cuenta por parte de la administración y qué no. Digamos que para que nosotros
digamos que sí, aprobamos, pero no solo aprobamos. Después tendremos la posibilidad de hacer un control político a que se esté cumpliendo, digamos, con todo eso que se pactó, que justamente le hacía la pregunta ahorita al señor alcalde más o menos, para cuándo se aprobaría el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, pero depende de otros factores, digamos, no solo de lo que se está recogiendo con las mesas de trabajo, sino que está la CAR también en un tema de información que puede, ojalá, se pueda desarrollar entre este año y el año siguiente. Digamos que prestarle toda la energía también al tema de la actualización de catastro, que es algo también muy importante a lo que hay que prestar atención con el tema de la modificación del avalúo catastral y el tema de los impuestos, que va a mejorar muchísimo el ingreso del municipio. Esto se hace por una equidad tributaria, no se hace para castigar al ciudadano de ninguna manera, sino para poderle dar una equidad tributaria a todos los sectores y todas las zonas del municipio, para quienes no pagan lo que deben y para actualizar esos datos, porque hace más de 10 años que no se hace según la normatividad, pero también para que a futuro el municipio tenga un mayor ingreso. Nosotros dependemos, no sé en qué porcentaje del tema de predial en nuestro presupuesto municipal, y nos limitamos, porque hace mucho tiempo nadie se tomó la tarea de poder iniciar este tema de catastro, que también va a influir, por supuesto, en los datos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Entonces, básicamente quería hacer la intervención desde lo, digamos, el cumplimiento con nuestras funciones desde el Consejo, pero elevar la invitación, arquitecto, para que se haga lo más participativo posible, mejorando, digamos, los canales de promoción y de convocatoria, para que hoy me pareció una mesa muy interesante y muy participativa. Gracias a todos. Listo. Entonces, miren, hablando de lo que el concejal menciona, la participación, pues ya vamos acá. Nosotros más o menos teníamos 18 mesas programadas, ya nos tenemos casi 25 mesas con las adicionales que nos han venido solicitando. Y pues como siempre hemos planteado, pues las mesas que sean necesarias, claramente siendo responsables con el horizonte de la materialización del proyecto, ¿no? Porque si nos quedamos solamente aquí discutiendo, pues aquí nos vamos a construir la propuesta. Tenemos una idea de poder tener una propuesta sólida y consolidada a final de año para poderla mostrar. Pero entonces, esta semana, ¿qué más nos queda? Mañana tenemos mesa en los colegios, perdón, con niñas, niñas y adolescentes. Y tenemos el jueves mesa con parques nacionales. El viernes tenemos en La Toma, el sábado Quisquiza, el sábado Tujaque y Quisquiza para los que nos quieran acompañar. Y tenemos pendiente todavía mesa con conjuntos cerrados, con sector inmobiliario y el Consejo Patrimonio y con el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Esas son las que tenemos todavía. Si ustedes quieren participar en alguna de esas, pues bienvenidos también a que participen. Les recordamos que, bueno, la mayoría de las reuniones, salvo en las que hemos tenido problema de internet por la distancia, no las hemos podido grabar y dejarlas en YouTube, pero la mayoría están en el YouTube de la alcaldía. En este caso está el consejo, pues va a quedar en el live del consejo, entonces también la pueden consultar. Para garantizar también el tema de la participación que decía el concejal, claro, a veces uno tiene una expectativa de cuántas personas pueden participar. Miren, lamentablemente los datos a nivel nacional de la participación en temas de ordenamiento no alcanzan sino hasta el 2-3% de la población en estos temas, porque el ordenamiento, digamos, no es un tema taquillero, ¿sí? Además es un tema de largo aliento, que desgasta, pero créanme que nos llevamos por encima de esa cifra. El tema de garantizar la participación, ¿en qué va también? En que nosotros, digamos, por medio de los canales de comunicación que están ahí abiertos, pues también les garantizamos a ustedes que les vamos a dar una respuesta sobre la solicitud. O sea, queremos que realmente tengan la seguridad de que estamos revisando la información que nos están enviando y no simplemente los invitamos acá a que vengan, exponen y al final por allá hicimos una propuesta que nadie la entiende. O sea, al final la idea es que todos podamos entender cómo queda la propuesta y por qué queda de la manera como queda y no de otra manera. ¿Sí? Eso es lo importante, porque seguramente es donde va a surgir la discusión, porque créame, no vamos a tener una propuesta donde todos estemos de acuerdo, muy seguramente habrá sectores o personas que no estén de acuerdo, pero lo que sí vamos a garantizar es que realmente sea una propuesta completamente transparente y abierta y pues que busque ese beneficio general. Entonces, pues nada, creo que esa era la invitación que les teníamos para el día de hoy, entonces muchas gracias a todos. Ah, el alcalde quiere hacer aquí una intervención desde que nos vayamos. No, con las muy buenas tardes y noche ya. Me excuso que no hubiera estado desde el principio de la reunión, pero celebro y agradezco mucho que hubieran venido, que hubieran participado y pues en lo que vi obviamente pues hasta con presentación. La garantía precisamente de que esto realmente es participativo es que no tenemos, no sé si ya lo dijeron, un documento ya. O sea, digamos,
qué pena hablarlo así, pero a veces como que uno sabía primero cuántos polígonos de expansión iban a sacar más, dónde iban a hacer este predio para esto, para lo otro, antes que escuchar a la misma comunidad. Entonces, ¿qué sentido tiene uno decir vamos a hacer mesas de trabajo, vamos a estar recorriendo todo el municipio, vamos a estarles escuchando si ya uno trae un documento previamente definido? Eso pues no tiene sentido, no tendría presentación y no tendría valor. Entonces, pues ese es el compromiso que asumimos como administración, de que realmente de las inquietudes que ustedes traen, de las sugerencias que ustedes traen, de las proposiciones que ustedes traen, pues se puede construir sin que necesariamente pues todo se pueda desafortunadamente contemplar por las mismas limitaciones. Ese es un compromiso. Un segundo es que habrán unos inmodificables. El tema de riesgos es inmodificable. Se está en proceso de contratación de un estudio de riesgos, pero lo que nos arroje ese estudio de riesgos, pues es lo que es. Obviamente con una escala detallada de tal manera que no hayan unas afectaciones que no corresponden, pero pues en pleno cambio climático, el año pasado teníamos un verano muy fuerte, no teníamos agua. Este año con invierno, aunque tampoco tenemos agua, por poner el ejemplo en Espucal, nos toca hacer cortes en las noches, nos toca hacer cortes los sábados, porque hay un momento en que la cantidad de construcciones no permite que se pueda suplir. Entonces, pues eso es un tema. El tema ambiental, pues otro que no tiene negociación. Esos son determinantes ambientales de carácter superior que pues, lo que está definido pues es lo que hay que aplicar y eso pues no tiene. Y lo dejo de verdad como ayuda que pediría de parte de ustedes como las diferentes organizaciones o congregaciones a ver de qué manera ustedes nos ayudan en este proceso de conciliación. Porque en últimas el plan de ordenamiento territorial es la conciliación de los intereses de todos, que ningún interés en sí mismo pues será ilegítimo, siempre y cuando sea por encima de la mesa. Pero lo que tiene que primar es el bien general sobre el particular. Entonces, en ese orden de ideas, lo digo con todo respeto, yo creo que el proceso de ustedes, sin que sea la legitimación del proceso, sino la idea de cómo buscamos esos consensos, esos acuerdos, esos puntos donde todos nos podamos entender y sobre todo pues donde la calidad de vida del municipio de La Calera mejore. Partimos con un diagnóstico que creo que es lo básico, que si uno no sabe dónde está, pues qué quiere mejorar. Cada uno lo puede sentir, pero pues hay unos datos estadísticos. Entonces era eso, y agradecerle obviamente a cada uno de ustedes y al equipo del secretario, porque también pues el secretario del equipo es el mismo equipo que está de lunes a viernes de 8 a 5 trabajando en lo de licencias y más, pues es los que los sábados, los domingos y después de las 5 les toca venir a todo esto. Y no sé en qué momento es que trabajan con el documento sabiendo toda la carga que tienen allá en planeación, pero ahí están haciéndolo y de verdad que pero de verdad que les agradezco porque pues hace parte del hecho. Y eso garantiza que las mesas proyectadas se puedan ampliar, porque cuando es con una consultoría, pues el consultor dice, usted me pidió un documento, téngalo. Usted me pidió 5 mesas o 10 mesas, tenga. Y págueme. Y chao. Que no está mal, pero creo que no se logra el objetivo, que es el de podernos escuchar entre todos y hacerlo mejor. Entonces, muchas gracias y una linda noche para todos. Muchas gracias, Doña, muy amables. Muchas gracias. No, 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 qué pena que está ahí con un chicharrón. Y ya se ha hablado con ellos, pero con toda la presión, entonces ellos dijeron que no. Entonces, pues como uno no tenía